Hay algo que llevo observando durante años y que me ha dejado una inquietud profunda en el corazón. Muchas personas, con toda la buena intención del mundo, con un amor inmenso y un deseo genuino de honrar a quienes ya partieron, dicen ciertas palabras frente a las tumbas, pronuncian frases que creen reconfortantes, que sienten necesarias, pero que en realidad podrían estar interfiriendo de manera seria con el camino que esas almas deben recorrer. Y no hablo de supersticiones ni de creencias sin fundamento. Hablo de algo que tiene que ver con una sabiduría antigua, con un conocimiento transmitido durante generaciones, con una comprensión profunda sobre qué ocurre después de la muerte y cómo nosotros, los que seguimos aquí, podemos ayudar o entorpecer ese tránsito. Hoy quiero compartir esto contigo con toda la claridad posible, porque es un tema que nos toca a todos, porque todos hemos perdido a alguien, porque todos en algún momento nos enfrentaremos a ese misterio, y porque las almas de quienes amamos merecen que sepamos cómo acompañarlas de verdad. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has sentido que no sabías qué decir frente a la pérdida de alguien querido, si te ha pasado que las palabras no te alcanzaban, o que repetías frases que escuchaste de otros sin saber realmente si eran correctas. Déjame empezar con algo que probablemente nunca te han dicho de esta manera. Cuando una persona muere, nuestro instinto inmediato es afirmar con total seguridad que ya está descansando, que ya no sufre, que está en un lugar mejor, que finalmente encontró la paz eterna. Y aunque entiendo perfectamente de dónde nace ese impulso, aunque sé que viene del deseo de consolarnos a nosotros mismos y de creer que quien amábamos está bien, hay un problema enorme con esta actitud. Porque cuando declaras con tanta certeza que esa persona ya llegó a su destino final, cuando das por hecho que ya no necesita nada más, estás dejando de hacer algo fundamental que esa alma podría estar necesitando con desesperación. Estás dejando de ofrecer por ella lo único que realmente puede ayudarla en su proceso. Piénsalo un momento. Si estás convencido de que tu ser querido ya alcanzó la plenitud absoluta, si crees que ya está en la máxima felicidad posible, entonces tus oraciones, tus pensamientos dirigidos hacia esa alma, tus acciones en su memoria dejan de tener propósito. Porque si ya está perfectamente bien, si ya llegó a donde tenía que llegar, ¿qué sentido tiene seguir haciendo algo por ella? Y ahí es exactamente donde está el error. Porque la verdad es que la inmensa mayoría de las almas que parten, incluso aquellas que llevaron vidas dignas, que fueron buenas personas, que trataron de hacer lo correcto, no llegan instantáneamente a ese estado de plenitud absoluta. Pasan por un proceso, por una transformación necesaria, por una purificación que, aunque dolorosa, es también sanadora. Antes de que pienses que esto es algo inventado para controlar a las personas o para infundir miedo innecesario, déjame explicarte la lógica detrás de este concepto. Imagina que durante toda tu vida has cargado con pequeñas y grandes imperfecciones, egoísmos sutiles que ni siquiera notabas, apegos a cosas materiales que creías inofensivos, orgullos disfrazados de autoestima, resentimientos que nunca terminaste de soltar, heridas que dejaste sin sanar. Imagina que has vivido acostumbrado a cierto nivel de contradicción interna, de incoherencia entre lo que sabes que es correcto y lo que realmente haces. Y de pronto, al morir, te encuentras frente a una claridad absoluta, frente a una verdad tan pura y tan completa que expone cada una de esas imperfecciones con una nitidez que nunca experimentaste en vida. Ese contraste entre lo que eres y lo que podrías ser, entre lo que llevas dentro y esa pureza absoluta que ahora percibes, genera un sufrimiento espiritual intenso.
No es un castigo impuesto desde afuera. Es la propia alma reconociendo todo lo que todavía le falta, todo lo que necesita soltar, todo lo que tiene que transformar para poder finalmente estar en paz consigo misma. Es como si durante años hubieras vivido en una casa con poca luz y de repente alguien encendiera todas las lámparas y te dieras cuenta de la cantidad de polvo, de desorden, de cosas rotas que había pero que no veías claramente. El impulso natural sería limpiar, ordenar, reparar. Pero en el plano espiritual, una vez que has partido, ya no puedes hacer eso por ti mismo. Ya no estás en el tiempo donde tus acciones cuentan para tu propio beneficio. Ese tiempo se acabó con tu último aliento. Y aquí es donde entran las personas que siguen vivas. Aquí es donde nosotros tenemos un poder inmenso que muchos desconocen o subestiman. Podemos ayudar a esas almas en su proceso de purificación. Podemos acelerar su transformación. Podemos aliviar de alguna manera ese sufrimiento espiritual que están atravesando. Pero solo si sabemos que lo necesitan. Solo si no caemos en la trampa de creer que ya están perfectamente bien y que nuestras acciones ya no importan. Esta es una de las verdades más hermosas y más profundas de la sabiduría antigua. La idea de que existe una conexión entre los que todavía respiramos y los que ya partieron. Que el amor no se corta con la muerte. Que hay cosas concretas que podemos hacer para ayudar a quienes ya no están aquí físicamente. Que formamos parte de una red invisible donde las acciones de unos pueden beneficiar a otros, incluso más allá de la muerte. Y esa conexión funciona en ambos sentidos, porque esas almas, cuando finalmente completen su purificación y alcancen su plenitud, cuando lleguen a ese estado de paz y de claridad total, podrán a su vez ayudarnos a nosotros de maneras que ni siquiera imaginamos. Entonces, cuando tú afirmas automáticamente que tu familiar o tu amigo que acaba de morir ya está descansando en paz absoluta, cuando repites esa frase que has escuchado 1000 veces sin realmente pensar en lo que significa, estás potencialmente abandonando a esa alma justo en el momento en que más te necesita. Estás siendo, sin querer, indiferente a su verdadera situación. Estás eligiendo el consuelo fácil para ti en lugar de la verdad difícil que requiere acción de tu parte. Y ahora, déjame hablarte de palabras específicas, de frases concretas que escucho constantemente en cementerios, en funerales, en conversaciones de personas que están atravesando el duelo y que me generan una preocupación profunda porque sé que no están ayudando y que incluso podrían estar perjudicando. La primera frase que debes evitar es decirle al alma que ya partió algo como: no te preocupes por nosotros, estamos bien, puedes descansar tranquilo. Sé que suena amoroso, sé que viene de un lugar de querer liberar a esa persona de cualquier preocupación por los que dejó atrás. Pero aquí está el problema fundamental. Si esa alma está atravesando un proceso de purificación, lo último que necesita es que le digas que descanse. Lo que necesita es justo lo contrario. Necesita que tú te actives, que hagas cosas concretas por ella, que ofrezcas tus propias incomodidades y dolores por su bien, que pienses en ella no solo con nostalgia, sino con intención de ayudarla. Es como si alguien estuviera escalando una montaña muy empinada y tú desde abajo le gritaras: tómate tu tiempo, descansa cuando quieras, no hay prisa. Cuando en realidad lo que esa persona necesita es que la animes a seguir, que le lances una cuerda si es posible, que le des motivos para no rendirse y llegar a la cima. Las almas en proceso de purificación no están descansando plácidamente. Están en un trabajo activo de transformación y cuanto más apoyo reciban de quienes quedamos aquí, más rápido pueden completar ese proceso.
Suscríbete si te gusta el video, porque vamos a seguir explorando enseñanzas ancestrales que la mayoría de las personas desconocen y que pueden cambiar completamente tu forma de entender la vida, la muerte y todo lo que viene después. Así que en lugar de decirle a esa alma que descanse, deberías estar diciéndole mentalmente o en voz alta, cuando visites su tumba, cosas como: estoy pensando en ti todos los días. Estoy haciendo cosas concretas para ayudarte en tu camino. Estoy ofreciendo mi propio esfuerzo y mis propios sacrificios para que tu proceso sea más llevadero. Voy a ayudarte a llegar a donde necesitas llegar lo más pronto posible. La segunda frase problemática es: ya estás libre, ya no sufres más, ya todo terminó para ti. Nuevamente, entiendo completamente de dónde viene. Viene del deseo humano de creer que quien amábamos ya no está pasando por nada difícil, de consolarnos pensando que su lucha acabó. Pero si asumimos que esa alma está en proceso de purificación, entonces no está completamente libre todavía. Está en camino hacia la libertad total. Sí, pero todavía no llegó. Y sí, probablemente esté sufriendo, aunque de una manera completamente diferente a como sufría cuando tenía un cuerpo físico. Un sufrimiento que tiene que ver con ver con claridad absoluta todas sus fallas, todos sus errores, todas las oportunidades de amor que desperdició. Y no todo terminó. De hecho, lo más importante apenas está comenzando, que es su encuentro definitivo con la verdad absoluta. Decir estas cosas es como ponerte una venda en los ojos para no enfrentar la posibilidad de que tu ser querido todavía te necesita. Es elegir tu propia comodidad emocional sobre las necesidades reales de esa alma. Es optar por el consuelo superficial en lugar de la responsabilidad profunda. La tercera frase que debes evitar es: siempre estarás con nosotros. Nunca te irás. Ahora bien, hay una manera de entender esto que es completamente válida y hermosa. La memoria de esa persona, su legado, las lecciones que nos dejó, el amor que compartimos, todo eso permanece con nosotros y nos acompaña. Eso es verdad, y es algo que debemos atesorar. Pero el problema surge cuando esto se convierte en un intento de retener al alma, de no dejarla seguir su camino, de mantenerla de alguna forma atada a este plano de existencia, cuando lo que realmente necesita es avanzar. He visto familias que por su dolor inmenso, por su incapacidad de aceptar la pérdida, crean una especie de santuario en la casa del difunto. Todo se mantiene exactamente como esa persona lo dejó. Su ropa sigue en el armario en el mismo lugar. Sus objetos personales no se tocan. Se le habla constantemente como si todavía estuviera presente físicamente. Algunos incluso buscan médiums o personas que dicen poder comunicarse con los muertos para intentar mantener una conexión. Y todo esto, aunque nace del amor más puro y del dolor más profundo, puede estar interfiriendo con el proceso natural del alma de despegarse de este mundo material y seguir su camino hacia su destino espiritual. El alma necesita que la ames. Sí, pero que la ames lo suficiente como para soltarla. Que desees su bien por encima de tu necesidad de tenerla cerca. Que la ayudes con acciones concretas, pero que no intentes retenerla aquí. Es similar a cuando un hijo crece y necesita irse de la casa paterna para vivir su propia vida. Si los padres no pueden soltar, si se aferran demasiado, terminan dañando a ese hijo a pesar de que su intención sea de puro amor. De la misma manera, aferrarse excesivamente al alma de quien partió, no dejarla ir, intentar mantenerla presente de maneras que no son sanas, le hace daño en su proceso. La cuarta frase que nunca debes pronunciar, y esta es realmente seria, es algo como: no importa lo que hayas hecho,
seguro ya estás perdonado. Dios es bueno y te habrá perdonado todo. Aquí hay varios errores graves. Primero, estás asumiendo el perdón sin saber si hubo realmente arrepentimiento. Segundo, estás minimizando la importancia de la responsabilidad personal y de las consecuencias de nuestros actos. Tercero, estás siendo presuntuoso respecto a algo que solo corresponde a un juicio que no es humano. Es verdad que existe una misericordia infinita en el orden del universo. Eso no lo discuto. Pero esa misericordia no es automática. No funciona como un borrón y cuenta nueva que se aplica sin más. Requiere que el alma se abra a ella, que reconozca sus errores, que genuinamente desee ser transformada. Si alguien murió con graves faltas, sin haber tenido ese momento de reconocimiento y arrepentimiento, esa persona está en una situación muy delicada. Y en lugar de asumir alegremente que ya todo está perdonado, lo que deberías estar haciendo es ofreciendo intensamente tus propias acciones por esa alma, pidiendo que si hubo, aunque sea un instante de arrepentimiento antes del último aliento, eso sea tomado en cuenta. La quinta frase problemática que escucho todo el tiempo es: ahora eres mi ángel guardián. Cuídame desde donde estés. Esto está por todas partes. En tarjetas de funeral, en mensajes de condolencia, en lápidas. Y aunque suena bonito y reconfortante, no tiene sentido desde la perspectiva de la sabiduría antigua. Las entidades que llamamos ángeles son algo completamente diferente. Son seres que nunca fueron humanos. Los humanos que mueren siguen siendo humanos, aunque ahora en forma espiritual, en un estado diferente de conciencia. Y aunque es verdad que las almas que ya completaron su purificación y alcanzaron su plenitud, pueden de alguna manera ayudarnos a influir positivamente en nuestras vidas, decirle a un difunto reciente que ahora es tu guardián es nuevamente asumir que ya está en ese estado de plenitud cuando probablemente no lo está. Y peor aún, es pedirle ayuda cuando esa alma no está en posición de dártela, cuando es ella la que necesita tu ayuda. Es como pedirle a alguien que está luchando por mantenerse a flote en medio del mar que te salve a ti, cuando eres tú quien está en la orilla con el salvavidas que puedes lanzarle. La sexta categoría de palabras que debes evitar son todas las formas de enojo, de reclamo, de reproche dirigidas al difunto. He escuchado en cementerios a personas decir cosas como: ¿por qué me dejaste sola? ¿Cómo pudiste irte así? ¿Por qué no te cuidaste mejor? ¿Cómo pudiste tomar esa decisión que terminó en esto? Y entiendo perfectamente que esto viene del dolor, de la rabia que es parte natural del proceso de duelo, de la impotencia de haber perdido a alguien. Pero esas palabras cargadas de enojo y reproche no ayudan en nada al alma del difunto. Solo añaden un peso adicional de culpa si es que puede de alguna manera percibir esos sentimientos. Si tienes enojo, y es completamente normal y válido tenerlo, procésalo con un terapeuta, con un consejero espiritual, con tus propias reflexiones y oraciones. Pero no lo descargues sobre el alma de quien partió. Esa alma ya tiene suficiente con su propio proceso. No necesita, además, cargar con tu ira no resuelta. La séptima y última frase que quiero mencionar es: si existe algo después de la muerte, nos veremos allá. Pero si no existe, pues fue lindo conocerte mientras duró. Esta frase que suena tan moderna, tan respetuosa de diferentes creencias, tan abierta, es en realidad una negación de algo fundamental. Es poner en duda la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física. Es no dar al difunto la única certeza que realmente importa en ese momento, que es la certeza de que hay un más allá, de que las almas continúan, de que nos vamos a reencontrar.
Decir esto con esa ambigüedad es fallar en dar a esa alma la seguridad que necesita. Es quedarse en la duda cuando lo que se necesita es convicción. Y ahora, después de decirte todo lo que no deberías decir, déjame explicarte exactamente qué sí debes decir. ¿Qué palabras son las que realmente ayudan a un alma que ha partido? ¿Qué es lo que necesitan escuchar de ti más que cualquier otra cosa? Primero, estoy ofreciendo cosas por ti. Estoy haciendo sacrificios concretos pensando en ti. Estoy dedicando acciones de mi vida a ayudarte en tu proceso. Estas palabras, dichas con sinceridad y respaldadas con hechos reales, son como agua fresca para un alma sedienta. Porque le estás diciendo, no te he olvidado, no te he abandonado. Estoy haciendo algo tangible para ayudarte. Estoy usando mi tiempo aquí para facilitar tu camino allá. Y cuando hablo de sacrificios, me refiero a cosas concretas. Ayunar un día a la semana y ofrecer ese ayuno por el alma del difunto. Renunciar a algún placer personal y dedicar esa renuncia a su beneficio. Ofrecer tus propios sufrimientos cotidianos, tus molestias, tus incomodidades por esa alma. Dar ayuda a otros en su nombre. Hacer obras de bondad en su memoria. Todo esto tiene un valor inmenso en el plano espiritual y ayuda genuinamente al alma en su proceso de transformación. Segundo, te perdono por todo lo que me hiciste y te pido perdón por todo lo que yo te hice. Esta es probablemente una de las frases más poderosas y sanadoras que puedes pronunciar, porque muchas veces las almas quedan enredadas por rencores no resueltos, por palabras que quedaron sin decirse, por perdones que nunca se dieron o se pidieron. Si había algo sin resolver entre tú y el difunto, resuélvelo ahora. Habla, aunque esa persona ya no pueda responderte físicamente. Perdona de corazón. Pide perdón con humildad. Cierra esos ciclos emocionales pendientes. Y créeme que de alguna manera misteriosa, el alma te escucha. Hay una comunicación que trasciende lo físico, que va más allá de las palabras audibles. Y cuando liberas a esa alma del peso de la culpa o del resentimiento, cuando cortas esas cuerdas invisibles que la ataban a conflictos no resueltos, le estás dando un regalo inmenso que facilita enormemente su proceso de purificación. Tercero, confío en que hay un orden justo en el universo, en que existe una sabiduría que guía tu proceso, en que aunque no entiendo todo, sé que estás siendo guiado hacia donde necesitas estar. Esto es diferente a presumir que ya todo está resuelto. Esto es expresar confianza en que hay un orden mayor. Es poner a esa alma en manos de algo más grande que nosotros. Es recordarle al alma y recordarte a ti mismo que existe una justicia perfecta que toma en cuenta cada circunstancia, cada intención, cada lucha interior que esa persona tuvo. Cuarto, te dejo ir con amor. Sigue tu camino. Yo voy a estar bien aquí hasta que nos volvamos a encontrar. Esto es soltar de manera sana. Esto es amar sin aferrarse. Esto es desear el bien del otro por encima de tu propia necesidad de tenerlo cerca. Le estás diciendo al alma, no estoy tratando de retenerte aquí. No te estoy poniendo la carga de que te preocupes por mí. Vuela libre hacia tu destino. Yo confío en que estaré bien porque entiendo que esto es parte de la vida y sé con certeza que nos volveremos a ver. Quinto, acepto que tu partida es parte de un orden que no siempre comprendo, aunque me duela profundamente, aunque no entienda por qué fue ahora. Confío en que hay razones más allá de mi entendimiento. Esta frase es poderosa porque evita la rebeldía, evita la amargura contra el orden del universo que a veces surge en el duelo y en cambio abraza el misterio con fe. Y esa aceptación tuya ayuda también al alma del difunto, porque las almas en proceso de purificación
tienen una claridad mucho mayor que nosotros y entienden cosas que nosotros no entendemos, y les consuela saber que sus seres queridos también están aceptando en lugar de estar en rebeldía constante. Y ahora quiero explicarte algo crucial sobre cómo funcionan realmente estas ofrendas, estas acciones que haces por las almas que partieron. Cuando dedicas algo específico por un alma en particular, digamos por tu padre que murió hace un mes, y ofreces un ayuno por él, o haces una obra de caridad en su nombre, esa energía positiva, esa gracia, si quieres llamarla así, va directamente a ayudarlo en su purificación. Pero si resulta que tu padre, por alguna gracia especial que desconoces, ya había completado su proceso cuando tú empezaste a hacer esas cosas por él, esas acciones no se desperdician. Se aplican a otras almas que están en proceso y que no tienen quien haga algo por ellas, o se guardan como un tesoro para cuando tú mismo las necesites en tu propio proceso después de tu muerte. Así que nunca te preocupes de estar malgastando esfuerzo, haciendo cosas por alguien que tal vez ya esté bien. Esas acciones siempre tienen efecto, siempre ayudan, siempre valen. Y es mejor hacer de más que hacer de menos. Es mejor asumir que tu ser querido necesita ayuda y dársela abundantemente, que asumir que ya está bien y dejarlo potencialmente abandonado en su necesidad. Y ahora déjame hablarte de algo que muchos se preguntan. ¿Cómo sé si mi ser querido está en proceso de purificación o ya alcanzó su plenitud? La respuesta honesta es que no puedes saberlo con certeza absoluta mientras estés vivo, a menos que haya alguna revelación especial que es extremadamente rara. Pero hay algunas señales que pueden darte cierta indicación. Si la persona vivió una vida de santidad extraordinaria, si murió en lo que tradicionalmente se llama olor de santidad, si hay signos claros que sugieren su presencia en plenitud, como eventos inexplicables de sanación o ayuda atribuidos a su intercesión, entonces hay razón para creer que alcanzó su destino final. Pero esto es muy raro. La mayoría de nosotros somos personas ordinarias, con vidas ordinarias, llenas de una mezcla de aciertos y errores, de bondad e imperfección. Si la persona murió en medio de graves errores, sin haberse arrepentido, sin haber reconocido sus faltas, hay razón seria para preocuparse por su alma y para ofrecer cosas por ella, con urgencia e intensidad, pidiendo misericordia. Pero incluso aquí tenemos que ser cuidadosos de no presumir, porque nosotros no sabemos qué pasó en el corazón de esa persona en sus últimos momentos. No sabemos si hubo un acto de arrepentimiento genuino, aunque fuera un segundo antes de morir. Solo la sabiduría infinita del universo lo sabe, y por eso seguimos ofreciendo cosas por esa alma, confiando en la misericordia, pero no dándola por hecho. Y para la gran mayoría de personas, las personas buenas, pero imperfectas, las personas que trataron de hacer lo correcto, pero que también tuvieron sus debilidades, sus apegos, sus errores, lo más probable es que estén atravesando ese proceso de purificación por algún tiempo. Y ahí es donde nuestras acciones son más necesarias y más efectivas. Hay algo hermoso en las enseñanzas antiguas que creo que todos deberíamos recordar. Se cuenta que cierta mujer sabia, antes de morir, le pidió a sus hijos una sola cosa: no se preocupen por dónde entierran mi cuerpo. No gasten dinero en un monumento elaborado. Lo único que les pido es que me recuerden en sus oraciones, que hagan cosas buenas pensando en mí, que me mantengan presente en sus acciones de bondad. Y eso es lo más importante que puedes hacer por tus difuntos. Mantenerlos presentes no solo en tu memoria nostálgica, sino en tus acciones concretas. Hacer que se ofrezcan ceremonias por ellos,
especialmente en los primeros días y meses después de su muerte, pero también regularmente después. Porque hay ceremonias y rituales antiguos que tienen un poder que no podemos explicar completamente, pero que generaciones han comprobado que funciona. Son formas concentradas de dedicar energía espiritual, de canalizar intención positiva hacia un alma específica. Y cuando una de estas ceremonias se realiza por un alma en particular, tiene un efecto de purificación y liberación que es realmente poderoso. Si realmente amas a tus difuntos, si realmente quieres ayudarles, procura que se realicen estas ceremonias por ellos tantas veces como puedas, especialmente en los aniversarios de su muerte, en su cumpleaños, en fechas significativas para ellos. También las oraciones tradicionales, los rezos que se han transmitido durante generaciones, tienen un poder enorme cuando se hacen con devoción por un alma específica. Hay oraciones que son como llaves, que abren puertas espirituales, que conectan planos de existencia, que canalizan ayuda desde aquí hacia allá. Y cuando dedicas estas oraciones por un alma que necesita ayuda, estás poniendo a esa alma bajo una protección especial, bajo un manto de energía positiva que la acompaña en su proceso. Y ahora quiero hablarte de algo que puede sonarte extraño al principio, pero que es una práctica antiquísima y muy poderosa. Ofrecer acciones por las almas olvidadas, por aquellas que ya no tienen nadie en la tierra que haga algo por ellas. Hay almas en proceso de purificación que no tienen a nadie que las recuerde, nadie que ofrezca algo por ellas, nadie que piense en ellas. Murieron solos, o murieron hace tanto tiempo que ya no queda nadie vivo que los haya conocido, o su familia se olvidó de ellos, o su familia no cree en hacer este tipo de cosas por los muertos. Estas almas están en una situación particularmente difícil porque no reciben ayuda desde este lado, y su proceso puede alargarse mucho más como resultado. Y la tradición antigua nos anima a adoptar espiritualmente a estas almas, a hacer cosas por ellas, aunque no las hayamos conocido en vida, a dedicarles parte de nuestras buenas acciones. Y se dice que estas almas, cuando finalmente completan su purificación, gracias en parte a tu ayuda, tienen una gratitud especial y una capacidad de ayudarte cuando sea tu turno, que es realmente poderosa. Así que te animo a que además de hacer cosas por tus propios difuntos, también dediques algunas de tus acciones a las almas olvidadas. Di mentalmente o en voz alta: esto que estoy haciendo es por las almas que no tienen quien haga algo por ellas, especialmente las más abandonadas, las más necesitadas, las que están más cerca de completar su proceso, pero necesitan ese último empujón. Y esas acciones son como agua en el desierto para esas almas sedientas de ayuda. Y ahora, si este mensaje te ha abierto los ojos, si te has dado cuenta de que tal vez has estado diciendo cosas equivocadas a tus difuntos o dejando de hacer lo que realmente necesitaban, no te sientas culpable de manera paralizante. Siéntete motivado a empezar ahora a hacerlo de manera correcta. Nunca es tarde para empezar a ayudar a un difunto, incluso si murió hace décadas. El tiempo no funciona de la misma manera en el plano espiritual. Tus acciones ahora pueden ayudar de manera que trasciende nuestra comprensión lineal del tiempo a un alma que partió hace años. Empieza hoy mismo. Haz una lista mental de tus difuntos, especialmente los más cercanos: padres, abuelos, hermanos, parejas, amigos, y comprométete a hacer algo por ellos de manera regular. Puede ser dedicar ciertos días de la semana a pensar en ellos y ofrecer tus acciones por ellos. Pueden ser oraciones específicas que dedicas a su memoria. Puede ser apoyar a otros en su nombre, hacer caridad pensando en ellos. Haz lo que esté en tu capacidad y ten fe en que el universo multiplica el efecto de tus intenciones genuinas.
y habla con ellos de manera diferente cuando visites el cementerio, cuando pienses en ellos, cuando veas sus fotografías. Diles las palabras correctas, las palabras que realmente ayudan. Diles que estás haciendo cosas por ellos, que los amas, pero que los dejas ir, que confías en que hay un orden justo que los guía, que los has perdonado y que pides su perdón por cualquier cosa pendiente, que deseas que completen su proceso pronto, pero que mientras tanto estás haciendo todo lo posible por ayudarles. Y déjame dejarte con esta verdad final, con este pensamiento que espero te acompañe y te motive profundamente. Así como tú ahora puedes ayudar a las almas que están en proceso con tus acciones, llegará el día en que tú mismo necesitarás esa ayuda. Llegará el día de tu propia muerte, de tu propio proceso, de tu propia purificación si es que la necesitas. Y en ese momento vas a desear desesperadamente que haya alguien aquí en la tierra que esté haciendo cosas por ti, que esté ofreciendo acciones por ti, que se acuerde de ti con intención de ayudarte. Entonces, haz ahora por otros lo que esperas que otros hagan por ti después. Siembra ahora las semillas de compasión que cosecharás cuando las necesites. Crea ahora ese karma positivo, esa red de reciprocidad espiritual que funciona más allá del tiempo y del espacio. Y confía en que el universo, que es perfectamente justo y perfectamente compasivo, verá tu bondad hacia las almas que necesitan ayuda y te la devolverá multiplicada cuando seas tú quien la necesite. Suscríbete si te gustó el video, porque vamos a seguir explorando enseñanzas que te ayudarán a entender mejor el misterio de la muerte y cómo honrar verdaderamente a quienes partieron.